Hola estimados estudiantes, continuamos con el tema de estaciones elevadoras de aguas residuales. En este caso vamos a explicar un proyecto real de un diseño de bar en cuanto a los cálculos hidráulicos. El enunciado es el siguiente. Ya establece se diseñará la estación de bombeo de agua residual de un corregimiento del Magdalena que conducirá el agua residual a una planta de tratamiento de aguas residuales mediante una bomba sumergible que operará 24 horas. Los datos del proyecto son los siguientes: caudal de diseño 4,9 litros por segundo, la temperatura promedio del sitio 28 grados Celsius, número de bombas sumergibles 2, la idea es que una opere y la otra esté en el stand-by o quieta cuando se le haga mantenimiento a la que esté en funcionamiento. La energía eléctrica de la red: hay energía eléctrica y se instalará una planta eléctrica de emergencia cuando falle la red, que comúnmente pasa acá en el Magdalena. La tubería de impulsión está compuesta de dos tramos, 13 metros de hierro dúctil y 12,6 metros de PVC. La cota del pozo, 79,75 metros sobre el nivel del mar, y la cota de entrada al tanque de aquietamiento, donde se va a disponer el agua bombeada del cárcamo de bombeo o de pozo húmedo a un aquietamiento que está a una cota de 92,82 metros. Bueno, esto no se hará en esta parte del video, pero sí es recomendable que en los proyectos de bombeo calculen los efectos del golpe de ariete para evitarlo, y también lo del término de lo del concepto de cavitación también debe calcularse. Bueno, lo primero es calcular la impulsión, en este caso una bomba sumergible. Entonces hay dos tramos, el primero es de hierro dúctil HD, el D es el diámetro. Entonces con esta ecuación empírica para diámetro óptimo se estima el diámetro como un K que varía entre 0,7 y 1,6, acá se adapta a un promedio de 1,2 por la raíz del caudal. El caudal de diseño son 4,9 litros por segundo, entonces sería 0,0049 metros cúbicos por segundo, toda 0,084 metros. Diámetro aproximadamente es uno de 3 pulgadas. Luego se calcula la velocidad con la ecuación de esta de continuidad. Velocidad es caudal sobre área. Entonces el caudal es 4,9 litros por segundo. Pero recuerden que el área es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces este 4 pasaría acá arribita. Entonces quedaría la ecuación así para calcular la velocidad. Entonces se reemplaza. Vamos acá al punterito. Se reemplaza, va a ser 4 veces el caudal, o sea, caudal 0,049 metros cúbicos por segundo, pi, diámetro, es el diámetro de los 3 pulgadas, diámetro interno aproximadamente 0,084 metros. Esto da 0,88 metros por segundo, no cumple según los requerimientos de velocidades de bombeo, que está entre 1,5 a 2,5, según el artículo 161 de la resolución 0330-2017. En este caso, para hacer que la velocidad sea mayor, lo que se puede hacer es que el diámetro se adopte más pequeño. Entonces, más pequeño de 3 pulgadas va a ser de 2. Entonces, se selecciona de 2 pulgadas para ese mismo tramo de hierro dúctil. Entonces, 2 pulgadas, diámetro interno, según los catálogos del fabricante, de 0,0508 metros. Se aplica la misma ecuación de la velocidad, donde en el diámetro se va a colocar el diámetro de la tubería de 2 pulgadas, entonces da 2,4 metros por segundo. Ahora se cumple, entonces ya el diámetro diseñado va a ser de 2 pulgadas. Ahora el tramo del PVC, como el cálculo del diámetro es el mismo, solo depende de K y de Q, entonces va a ser el mismo diámetro. En este caso se toma de 2 pulgadas, que siendo el diámetro interno de 54,58 milímetros para una tubería de PVC con radio relación diámetro-espesor de 21 para PVC. Entonces este es los 54
0.58 milímetros corresponden a 0.05458 metros. Se calcula la velocidad donde va Q, el caudal, que son los 4.9 litros por segundo pasados a metros cúbicos por segundo, y el diámetro, se coloca este diámetro de esa tubería de PVC. Entonces la velocidad de 2.09 metros por segundo, entonces cumple. Entonces ya ahí se tendrían los diseños de las tuberías, tanto de hierro dúctil como del tramo de PVC. Otro dato importante: la diferencia entre nivel máximo y mínimo de agua se va a adaptar de 1.5 metros. El tiempo de retención tiene que ser, según la resolución 0330 del artículo 160, tiene que ser menor de 120, se adopta de 15 minutos. Entonces el volumen útil va a ser 2.5 por el caudal de operación, que es 0.049, acá está. Este serían los 2.5, simplemente reemplazar, y el tiempo son 15 minutos. Y se pasa el factor de conversión, los minutos a segundos. Eso es, un minuto equivale a 60 segundos, minutos con minutos, segundos con segundos. Haciendo esa operación, 2.5 por 0.049 por 15 por 60 da 11 metros cúbicos. Ahora, la altura del pozo son 7.35 metros. Ya hay que tener el plano topográfico. Hay que incluir en esta altura, que incluye una sumergencia, incluye también 2.25 metros sobre el nivel de terreno, ya que en la zona se inunda, es decir, el pozo de bombeo, el cárcamo de bombeo o el pozo húmedo va a estar elevado sobre, va a tener 2.25 metros por encima de la cota terreno, para evitar que el agua que se inunde, pues. Entonces este dato, ya el volumen se ha calculado, 11 metros cúbicos. La profundidad se ha asumido de 1.5 metros. Entonces volumen, recuerden que es área superficial por altura. Se tiene el volumen, que es 11 metros cúbicos. Se tiene la profundidad 1.5 metros. Ahora se calcula el área. El área se despeja. ¿Cómo quedaría el área? Esta H que está multiplicando pasaría a ir al volumen. Entonces el volumen es 11 metros cúbicos y la altura es 1.5 metros cúbicos sobre metros, es metros cuadrados. 11 sobre 1.5 es 7.33. Ahora se asume que el pozo es cuadrado. Entonces recuerden que un pozo cuadrado de área superficial va a ser L por L. Entonces el área va a ser L por L, que es L cuadrado. Como el área se ha determinado que es 7.33, se quiere dimensionar cuánto sería el largo de ese pozo húmedo cuadrado. Entonces va a quedar, este se eleva al lado medio, entonces el cuadrado con lo medio se simplifica, quedaría 1, L a la 1 es L, y me va a quedar raíz de A. Entonces raíz de A, el área vale 7.33, acá está. Entonces la longitud de ese pozo cuadrado es 2.7 metros. Y según el artículo 160, hay que dividir el pozo al menos en dos partes iguales y con una compuerta aislarlo en términos para cuando se haga mantenimiento y limpieza de los pozos húmedos. Bueno, ya sabemos que las dimensiones es largo y ancho de 2.7 metros. El encendido y apagado de la bomba también con según nivel se puede determinar. Por ejemplo, cuando el nivel es 2.07 metros, entonces se da el volumen máximo de 15. Entonces simplemente el volumen va a ser el L, que es el largo y ancho, que es 2.7 al cuadrado, por la altura. Cuando el nivel sea 2.07 da un volumen máximo de 15 metros cúbicos. Entonces acá está la cota que se termina del plano topográfico, y cuando llega a ese nivel el agua a 2.07 metros se va a prender la bomba, y cuando llega al mínimo se va a apagar. ¿Sí? Que el mínimo es 0.5 o 0.6 metros de nivel de agua en la bomba aproximadamente. En ese sentido, el administrador debe calibrar los cuantos ciclos de la bomba requiere para hacer los respectivos análisis y ajustes que se requieren. Ahora se va a calcular el HDT, como hemos visto en la ecuación de diseño. El HDT va a ser, esta ecuación se obtiene a partir de la ecuación general de la energía,
Y acá se va a utilizar la metodología de Hazen-Williams usando el término de longitud equivalente para las pérdidas. Entonces la altura estática total simplemente va a ser, acá se va a bombear de un pozo húmedo a una cámara de aquietamiento, como lo vemos en el esquema, va a ser la altura estática, va a ser la diferencia de cota, es decir, del nivel 1 al nivel 2. Más J, que es la pendiente de pérdida de energía por la longitud equivalente total. Como hay un tramo de HD y otro de PVC, entonces se hacen por separado porque son materiales distintos. ¿Listo? Entonces esto se determina a partir de un inventario de las pérdidas. Entonces para el tramo de HD, que se tiene una reducción, se hace el inventario, una reducción de 4 a 2 pulgadas, hay una, entonces la longitud equivalente de las tablas que se han mostrado son 0.5 metros, quiere decir que esa reducción me va a dar una longitud o una pérdida de energía por fricción similar a lo que equivale 0.5 metros de tubería de ese diámetro. Lo mismo para una válvula, hay una válvula de 5.5 metros de longitud, me va a generar pérdidas similares a la fricción. Con puerta 0.3, bueno, radio. Y acá en el tramo recto, que son 13 metros de tubería de hierro dúctil, entonces 13 metros, y todas estas unidades están en longitudes para poder sumarlo, y esto me va a dar la longitud 13 más 3 más 4, etcétera. Todo esta sumatoria me da 26.8, y eso es lo que se ha denominado longitud equivalente total. Listo, bueno, la tubería PVC es hierro dúctil, el coeficiente de Hazen-Williams se toma como 0.30, el diámetro es de 2 pulgadas, no lo recuerden, diámetro interno 0.05 metros. Entonces, de esta ecuación general de Hazen-Williams en el sistema internacional, se despeja la pendiente de pérdida de energía. Se despeja esto que está multiplicando, pasa a dividir. Bueno, acá se despeja el DJ y ahora se reemplaza, bueno, donde va caudal 0.049, este valor, el C de 130 para hierro dúctil, y el diámetro es el diámetro interno, que acá está, este diámetro 0.0508 a la 2 son 0.63, y todo se hace esta operación y da este 0.138 metros por metro. Ahora las pérdidas, ¿cómo se calcularían las pérdidas ya globales, incluyendo fricción y pérdidas menores, porque se hizo todo integrado con términos equivalentes? Entonces las pérdidas van a ser simplemente la J, que es 0.138, que se calculó con esa ecuación así, por la longitud equivalente total. Entonces, en ese sentido, esto quedaría, busquemos acá el puntero, lo que haría la J, que es la pendiente de pérdidas de energía, 0.042, y la longitud equivalente, que es este término, 26.8, que está aquí. Entonces, J de 0.042 por 26.8, bueno, acá lo tengo como 0.138, habría que revisar esta parte, y eso da alrededor de 3.69 metros. Entonces el valor que dé acá lo reemplazamos acá. Si dio 0.138, entonces acá es 0.138. Habría que hacer entonces el respectivo ajuste. O si es 0.042, hacer el ajuste aquí. Pero listo, es lo de menos. Así es la metodología. Entonces en este caso da 3.69 metros. Solo verificamos. Para el tramo de PVC hay un codo de 90, 4 codos, una salida de tubería hay para una tubería de 2 pulgadas donde sale el agua, longitud de tubería recta son 12.62. Entonces todo estos valores se leen en tablas y se le suma la longitud de la tubería, esto da 18.2 metros de longitud equivalente. Se calcula J, lo mismo, hacer caudal, el C en este caso cambia porque es PVC, es 150, y el diámetro es 0.054, diámetro interno, y esto da 0.074 metros por metros, que es este valor de J. Entonces va a ser pérdidas en la expulsión por el tramo de PVC 0.074
por la longitud equivalente total, que es 18.2. Esta longitud equivalente total es esta de longitud equivalente total que les estoy señalando, 18.2. Entonces esto da 1.4 metros. Ahora se hace el análisis. Entonces la altura estática va a ser la diferencia de cota entre el nivel del tanque de aquietamiento y la cota del pozo. Del nivel del pozo va a ser 92.82 menos 79. Esa es una altura a la cual se quiere bombear el agua, esa diferencia de altura. La pérdida de impulsión 3.69. Acá está. Esto. Esta es la pérdida en la tubería de hierro dúctil, 3.69. Y la pérdida en la PVC es 1.4. Entonces va a ser 3.69 en hierro dúctil y 1.4 aproximadamente en el tramo PVC. Listo, entonces esto da 18.6. Acá se le da un factor de seguridad. Bueno, esto no lo tengan en cuenta, que esto es para el volumen del pozo. Entonces el factor de seguridad 1.1 se le adopta. Por si este factor de seguridad es darle un poquito más de energía requerida a la bomba, por si va a haber otro accesorio, etcétera, que me incremente la energía requerida por la bomba. Entonces 1.1 se le suma el 10%, 1.1 por 18.6 da 19.98, aproximadamente 20, y el caudal de diseño es 4.9 litros por segundo. Entonces se selecciona la bomba con las curvas del fabricante. Entonces recuerden que esto se determina con las curvas que le he mencionado. O sea, acá se hace la altura de la HDT y acá caudal. Entonces la curva de la bomba es así, la del sistema generalmente es así. Entonces donde se intersecten, ese es el punto de operación, y ahí en ese caso hay que leer cuánto es la eficiencia, que es un dato requerido. ¿Listo? Para poder seleccionar la bomba. Recuerden que hay que ir a los catálogos de la bomba. Entonces en este caso HDT es 20 metros. ¿Listo? Entonces 1 sobre la eficiencia acá se tomó asumiendo de que se leyó del fabricante, peso específico 9.81 kilómetros cúbicos. Bueno, esto es el agua a 28 grados Celsius, caudal 0.049 y HDT 20. Entonces esto da 1.6 kilowatts. Entonces se le multiplica ahora por 1.2 para una potencia global, de tal forma se le da más potencia a la bomba. ¿Para qué? Para evitar de que haya un sobrecalentamiento en sus componentes. Entonces 1.2 por el 1.6 da alrededor de 1.9. Entonces más o menos da 2.58 caballos de fuerza la potencia de la bomba. ¿Sí? Entonces hay que recordar lo de la curva de operación del sistema para leer las eficiencias en tablas. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Hay videos asociados en los que les puedo compartir cómo hacerlo. Y finalmente una actividad para que ustedes realicen o investiguen es que calculen ese problema utilizando Hazen y Williams con la ecuación de pérdidas menores y Darcy-Weisbach. Acá se hizo con Hazen y Williams, pero ahora realícenlo con Darcy-Weisbach. Que hagan planos, revisen planos en AutoCAD. Miren cómo se calcula el golpe de ariete. En el caso se aplica efectos de cavitación, también cómo se incluiría. Que consulten el catálogo de una empresa para seleccionar la bomba de ese sistema. Y finalmente que investiguen los componentes de una barra y sus configuraciones. Esta es la bibliografía. Muchísimas gracias. Cualquier duda me escriben. Estamos en contacto. Saludos a todos. Que estén muy bien.